todos y gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Como decía, voy a hacer una breve valoración del pleno de ayer, que fue el pleno ordinario del mes de enero. Hay que decir que fue un pleno bastante breve y pacífico, porque por fortuna pues, la gran parte de las materias que se abordan en el día a día del ayuntamiento pues tenemos la posibilidad de abordarlas semanalmente por la Junta de Gobierno, lo cual pues resta de carga a los plenos ordinarios. Con respecto a las mociones que allí se aprobaron, además de la aprobación del plan local de residuos, que ya se dio cuenta de ello, y aquellas cuestiones relacionadas con la disolución de la Fundación Deportiva Municipal, que aún siguen sus trámites administrativos, se abordaron tres cuestiones de índole político con respecto a las cámaras de vigilancia que proponía el Partido Popular. Se decidió, dado que las cámaras de vigilancia no se pueden instalar en concepto de vigilancia, sino en términos de control de tráfico, pues se estableció que se elaborase el informe preceptivo para su posible instalación. Hubo otra moción, que fue la que solicitaba becas Erasmus para la Universidad de Alicante, que se decidió dejar encima de la mesa para su posterior debate en el próximo pleno del mes de febrero, debido a que pues, solamente se planteaban para una única universidad, entendiendo que pues, los estudiantes de la ciudad de Villena pues, no acuden únicamente a esa universidad. Somos una tierra de fronteras, estamos cerca de universidades como la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia, la Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, y entendíamos que cualquier cosa que se haga en términos de favorecer al alumnado de la ciudad pues debía ser en términos de ese conjunto de los alumnados y no únicamente aquellos que pertenezcan a dicha universidad, por lo que se dejó encima de la mesa precisamente para poder modificar el texto y hacerlo extensivo al conjunto del grupo estudiantil de la ciudad. Y por último, sí que quiero hacer un especial hincapié en la moción que presentó el Partido Popular de apoyo al Puerto Seco, en lo que reitero cuál fue mi argumentación durante el pleno, y es que bueno, pues, nos alegra que el Partido Popular se sume a esta causa que, como decimos, es de todos, y creo que todos los partidos la debemos hacer nuestra, porque efectivamente no es de ningún partido, es de todos, entonces tiene que ser nuestra de todos a la vez. Pero sí que es cierto que creo que el Partido Popular cae en la trampa de hacer afirmaciones como que únicamente hablamos del proyecto por los pasillos. Creo que aquí, si el tema del nodo logístico de la ciudad de Villena, la zona de actividades logísticas y bueno, el puerto seco, como lo llamamos en su conjunto, está de actualidad, es precisamente por el trabajo que está haciendo este equipo de gobierno para que así sea, ¿no? Y es que se ha presentado una candidatura sólida, una opción, una propuesta concreta para el desarrollo de las zonas de actividades logísticas, y creo que no es justo el que se hable despectivamente de este trabajo como si únicamente se lo comentáramos abordando a los cargos de turno en los pasillos, como así afirmaron los concejales del Partido Popular durante el pleno. De hecho, bueno, a lo largo de estos años, podéis tirar de hemeroteca, sabéis que nos hemos reunido, entre otras, con la responsable del comisionado del Corredor Mediterráneo, con Boira. Hemos presentado esta propuesta, este proyecto, a la consellera actual, a Rebeca Torró, a la consellera anterior, a Cari España. También se ha presentado a la secretaria autonómica de Economía, se ha presentado a diferentes asociaciones empresariales. Sin ir más lejos, la semana pasada sabéis que en un encuentro empresarial que se produjo en la ciudad también se aprovechó para presentar el proyecto y trasladar los avances. Creo que ha habido muchos avances durante esta legislatura, y como digo, creo que ahora venga el Partido Popular a proponer una reunión como si esto no se hubiese abordado de forma seria, pues creo que ni es justo para el trabajo que se ha realizado, ni es algo que sea sincero por parte del Partido Popular. Y con respecto al pleno, esto fue todo. Entendemos que bueno, ya abordamos el final de la legislatura, por lo que
esperamos que los 3 plenos que restan, más el extraordinario que decide las mesas electorales, pues sean todo lo tranquilos y taimados que fueron los plenos anteriores y el de anoche. ¿Pero se aprobó la moción del PP? No. Bueno, sobre todo. O sea, sí, perdón, sí. Se aprobó. Sí, sí, pero la de Puerto sí. Pero la moción pedía... La de la... Sí, la moción pedía una reunión. Pedía una reunión que no se va a solicitar. Sí, así es que el problema es que ya está solicitada. De hecho, si veis la hemeroteca, veréis que el 11 de enero tuvimos una reunión con la Secretaría de Estado de Infraestructuras, en la cual se le trasladó el dossier, en la Secretaría de Estado, a la cual pues agradezco el interés que se ha tomado desde entonces. Nos recogió el guante, ya nos pidió que le pasáramos a su gabinete la información más detallada, no únicamente el dossier, sino pues el conjunto de los trabajos que se han realizado al respecto. Y ya estábamos pendientes, como digo, desde la semana pasada de cerrar la fecha de dicha reunión. Por eso digo que el trabajo ya está realizado y si tuviéramos que funcionar a los ritmos que el Partido Popular plantea esta moción, pues iríamos mucho más retrasados. Pero sí, esa moción se aprobó. La que no prosperó fue la de los Ramos. Pero ¿y por qué se dice que no es justo que se hable efectivamente de este proyecto con esta moción y luego se aprueba? Porque en la práctica el pedimento no deja de ser, esto es lo de siempre, ¿no? que se plantea un pedimento que es perfectamente asumible y válido, pero luego en la argumentación y en el cuerpo de la moción lo que se hace falta es la verdad. Y en este caso pues será uno de ellos. Ya digo que en la exposición se llegó a decir que aquí nos estamos limitando a hablar de esto en los pasillos. Y creo que, como digo, pues no es algo que sea verdad. Y en la hemeroteca está y a la vista de todas las personas que están involucradas con respecto a este proyecto, pues lo pueden atesorar, testiguar. Ayer en el Pleno el colectivo de auxiliaria administrativa leyeron un manifiesto en el que pedían un trato justo en el tema de la RPT, además acusaban al equipo de gobierno de la falta de empatía a la hora de la negociación. No sé si puedes decir algo al respecto. Bueno, aquí con esto creo que hay que tener en cuenta que la RPT está en una exposición pública y que se pueden hacer alegaciones y bueno, pues igual que el colectivo de administrativos pues entiende que esa valoración no se tiene a la realidad o a lo que ellas consideran que es la valoración real del puesto, pues hay otras personas que a título personal o de gremio, vamos a decir, de colectivo funcionarial, pues han hecho sus alegaciones. Durante el mes de febrero vamos a ver sobre esas alegaciones, pero creo que sí que es cierto que hay cierta desinformación por parte del colectivo en tanto que hablaban de diferencias salariales cuando el precio punto de la valoración todavía no se ha fijado. Entonces nadie puede decir si un puesto sube o baja en tanto que aún no se ha fijado cuál es el precio del punto. Y el documento con el que se está trabajando pues tiene un par de años. Entonces, para que nos hagamos una idea, cualquier salario de funcionario ha ido variando durante los años a razón de los incrementos interanuales y como se está trabajando con un documento viejo, el precio punto que se está trabajando ya está desfasado. Entonces yo creo que cuando se fije el precio punto y se fije entonces cuál es el cálculo de cada una de las valoraciones, pues entonces será cuando se podrá hablar del resultado. Hasta ahora yo creo que viene más un fruto de quizá no haber sido correctamente informado al respecto que del agravio en sí. ¿Pero no están siendo informados los administrativos? Al final, cuando se reúnen los sindicatos, nos tenemos en mesa de negociación y hay representantes de los diferentes sindicatos y algunos pues forman parte de ese puesto y otros no. Al final, cuando se sientan a negociar en las condiciones de la RPT, se sientan en términos de mesa de negociación, no con la totalidad de los trabajadores del ayuntamiento. Al final no podemos hacer reuniones, asambleas con 300 trabajadores, como es comprensible. Entonces creo que ahí pues sí que hay cierta falta de fluidez en determinadas informaciones y también, por supuesto, por gente que se dedica a malintencionadamente pues, generar confusiones. Entonces, cuando se quejan de que con esta nueva RPT van a cobrar menos, ¿están equivocados? Es que aún no está fijado el precio punto, es lo que estamos diciendo. Por supuesto, si tú coges ahora un sueldo de hace 4 años y te dicen que es lo que vas a cobrar ahora, pues como mínimo vas a perder las diferencias interanuales. Que de hecho, sabéis que se pasaba cuando se empieza una legislatura, que si te coges la cifra anterior, pues está como mínimo esa
esa diferencia. Pero, como digo, hasta que no tengamos fijada el precio justo y esa cantidad, no se puede hablar de diferencias salariales, pero ni de los administrativos ni de nadie. ¿Y cuándo se va a fijar? Este mes. Ya se venció durante las fechas navideñas, se venció el plazo de presentación de delegaciones y ahora pues las estamos resolviendo. Entonces imagino que para el pleno de febrero estaremos en disposición de ya presentar la propuesta de aprobación del RPT. En ese manifiesto ellas no solo hablaban de esa reducción de salarios, sino también de un sesgo discriminatorio por ser mujeres, cuando en otros colectivos de hombres sí se ha reconocido durante estos 2 últimos años esa subida. O sea, hablaban de cosas que no es solo que el tema salario, incluso te hacen funciones, que en esa RPT ponen funciones que muy básicas cuando ellas elaboran y realizan muchas más funciones. Eso es lo que estaban exigiendo. Con respecto a eso, yo creo que, bueno, al final, precisamente, en la administración pública el salario está fijado independientemente del sexo de la persona que ocupe el puesto. Entonces creo que cabe poco entrar en esas cuestiones. Yo creo que sí que es cierto que en el colectivo de auxiliares administrativos pues ya arrastra más de 20 años con este tipo de vamos a decir, agravios, ¿no? Y que sí que es cierto que mientras otros colectivos pues quizá han sabido organizarse, presentar denuncias colectivas y por lo tanto pues hacer propuestas concretas, pues eso no ha sucedido con este colectivo. Entonces yo creo que en cualquier caso la RPT precisamente lo que plantea es armonizar este tipo de cuestiones, ¿no? De resolver los problemas históricos de determinados colectivos y sobre todo pues poner en orden las funciones de cada una de las personas. Entonces, con respecto a eso, yo creo que no tiene mucha cabida hablar de discriminación sexual en ese ámbito. ¿Os sentaréis a negociar con ese colectivo? Ya llevamos tiempo negociando. ¿Con ese colectivo? Sí, ya se han producido varias reuniones. En cuanto a las cámaras de vigilancia, el Partido Popular comentaba que las cámaras instauradas en el centro histórico no funcionaban porque nunca se habían conectado como al circuito, ya que como estaba en el Palacio Consistorial, como la organización de las cámaras, ¿no? De lo que tramiten las cámaras. Desconozco el por qué no se ha llegado a instalar o a aplicar. Sí que sé que cuando se hablan de instalaciones de cámaras de control de tráfico, no únicamente hay que trabajar con la cámara, sino dotar a personal que luego vigile esas cámaras. Quiero decir, de nada nos sirve tener unas cámaras si luego no generamos los medios, para tanto técnicos como humanos, para trabajar con esas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que no solamente las de casco histórico, si se plantean cámaras de control de tráfico como se puede plantear no solamente en el casco urbano, sino por ejemplo en los polígonos, pues no solamente habrá que trabajar en poner las cámaras, sino como digo, que son medios humanos, luego pues las controlen, hagan ese uso de la información y por supuesto que se utilicen además para el control de tráfico, pues para aquellas cuestiones que se puedan resolver después. Pero mi pregunta era si está previsto poner en marcha ese circuito. Desconozco si se quiere utilizar ese circuito, si es válido o si se puede aprovechar. Entiendo que sí que se puede aprovechar. ¿Alguna cuestión más al respecto? Vale. Ayer, creo que por primera vez, la Generalitat abrió la puerta a que los municipios que generen más energía de la que necesitan se puedan ver beneficiados. No sé si el Ayuntamiento de Villena... Ayer fue la primera vez que se hizo público. Yo creo que esa opción es algo que ya estaba puesto encima de la mesa en los despachos desde hace tiempo. Sí que es cierto que no tiene mucho sentido hablar de este tipo de cuestiones antes de ver cuál es la foto finish. Recordemos que se ha hecho mucho alarmismo y se ha generado mucho ruido respecto a esto. Ayer, precisamente, antes de ayer, el día 25, era el último día para conseguir la declaración de impacto ambiental. Ya se vio que efectivamente pues, no fueron tantas las plantas que se aprobaron
y por supuesto, aunque no sean tantas, llegado el momento, aquí estamos hablando, como siempre hemos comentado, de en torno a 1/3 de las propuestas, sigue generando esa situación, como bien decías, de superávit energético, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, independientemente de las medidas compensatorias que apliquen las propias empresas en las ciudades y las medidas medioambientales, independientemente también de los impuestos que se puede recaudar de esto, sí que se estaba trabajando desde la Administración desde hacer propuestas en términos que afectarán a la totalidad de la población. Entonces, bueno, que ayer se dijera ya públicamente, pues creo que es una buena noticia. Seguimos, ahora nos queda un poco, pues, una vez que ya está hecha la foto finish, pues terminando de depurar aquellos proyectos que entendemos que puedan ser viables y ver si hay que recurrir a aquellos que finalmente hayan tenido vamos a decir, la autorización, pero que estemos en desacuerdo. Y cuando todo eso esté configurado, pues como digo, toca trabajar en ver cómo se concretan esas medidas. El hecho de que la factura de la luz de los vecinos de Villena se pueda ver beneficiada por el que haya energía fotovoltaica en la ciudad, pues ya hace que el metro cuadrado del ciudadano, que es como se llama a lo que afecta a cada uno, pues se vea beneficiado independientemente de si trabaja relacionada con la energía o no, de si se está formando en un ámbito o no. Entonces creo que, como digo, nos queda ahora pues concretar esas medidas y por fortuna creo que la Consellería pues nos está abriendo las puertas en todo momento y nos está, como digo, pues, contestando cada vez que le hacemos algún tipo de consulta, pero todavía es muy reciente como para hablar de cosas concretas. Pero sí que digo que es algo que se estaba ya poniendo encima de la mesa antes y que la buena noticia es que esto pues ya se haya dicho abiertamente, porque si lo han dicho desde la Consellería es porque efectivamente pues tendrán ya algunas opciones puestas encima de la mesa que estaremos encantados de escuchar. ¿Beneficiaría también a las empresas o únicamente a ciudadanos? Con las empresas sí que es cierto que independientemente de la medida que se tome, que no sé, como digo, no sabemos los términos que se han presentado, pero bueno, ya visteis que esta misma semana estuvimos visitando la cooperativa energética de Crevillente para pues, generar esas comunidades energéticas locales, pero en términos de producción industrial. Creo que sí que es cierto que independientemente de las medidas que se tomen en términos de consellería, pues a los industriales de Villena sí que llegado el momento les va a poder beneficiar bastante el que se implanten este tipo de energías, ya no solamente en su factura, sino en la capacidad de la red, en vamos a decir, las infraestructuras energéticas que tengan, como transformadores, etcétera, que permitan que tengan una menor, vamos a decir, complicación a la hora de generar ampliaciones, etcétera. Y no sabemos, como digo, todavía los términos concretos de la propuesta de Consellería, de que eso pues, repercuta directamente en la factura de la ciudadanía, pero lo que sí que te puedo decir es que efectivamente lo natural es que con las medidas que vengan relacionadas a la fotovoltaica sí que se vea beneficiada en términos generales la industria de la ciudad. Y finalmente, ¿se conoce a cuántos proyectos se Consellería le ha concedido el impacto ambiental? Sí, lo que pasa es que aún no tengo el listado, lo he repasado, ¿no? Porque ayer precisamente estuvimos en Valencia con el tema, pero independientemente del número, pues bueno, ya visteis que creo que eran 2 las que recibían la autorización, una de ellas era de 3 megavatios, que es muy pequeñita, de Fortec. Aunque estos días se han publicado los listados definitivos, pero creo que como decimos en Villena, sumando las de Ministerio y las de Consellería, pues seguiremos estando en torno a 1/3 de lo que se proponía inicialmente, y sobre todo de lo que podemos sacar pecho es que ese tercio pues es principalmente aquellas plantas que han sido más respetuosas con la implantación. Nosotros establecimos con las Sierras Salinas una frontera psicológica, vamos a decirlo así, de una distancia que la falda, que era la que establece la carretera, que casualmente pues va en torno a los 1000 metros, y por fortuna las de Consellería lo están respetando. Entonces, eso es un ejemplo de que el trabajo conjunto creo que se ha hecho correctamente, ya lo dijo la secretaria autonómica Amparo Martínez cuando estuvo aquí,
y creo que, como digo, cuando tengamos el listado definitivo de los proyectos, pues si algún proyecto entendemos que no se ha aprobado en los términos que nosotros estábamos planteando, pues seguiremos trabajando para que se modifique o que se desautorice el proyecto. Recordemos que lo que se aprobó ayer eran las declaraciones de impacto ambiental, en el hito del 25 de enero. Ahora queda otro hito, que es el 25 de junio, que son las autorizaciones de construcción, por lo que no quiere decir que las que estén ya con la autorización de impacto ambiental sigan, o vayan a construirse, aún queda un largo camino por recorrer, pero sí que es cierto que esta primera criba pues ya ha demostrado que efectivamente no viene una avalancha de proyectos, sino unos cuantos, y que pues efectivamente aún quedan pasos por dar, pero creo que sí que se está haciendo de una manera de trabajo conjunta y equilibrada, que era la palabra clave que estábamos siempre planteando, el equilibrio, y de momento creo que lo estamos consiguiendo. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues muchas gracias y nos vemos en un rato.